Que la paz del Señor Jesús esté con vosotros en esta nueva madrugada. Si estás escuchando este mensaje, es porque algo dentro de ti te ha despertado a esta hora. Y no es una coincidencia. Tal vez el corazón te late con fuerza, sientes un escalofrío que no sabes explicar o una inquietud que te impide volver a dormir. Quizás miraste el reloj y viste el número 3 de la madrugada, y un pensamiento cruzó por tu mente. ¿Por qué siempre me despierto a esta hora? Quiero que respires profundo, porque esta madrugada no es una hora para el miedo, sino para el encuentro con Dios. El enemigo quiere que asocies la oscuridad con temor, pero esta hora también puede ser la hora de la presencia divina. Es en el silencio de la noche, cuando el Señor se acerca más al alma que clama, cuando su voz se hace más audible y su protección más palpable. Esta madrugada no te ha despertado para asustarte, sino para recordarte algo que habías olvidado. No estás solo. Hay algo misterioso en las madrugadas. El mundo duerme, las calles están vacías, el aire parece más pesado y los sonidos mínimos se amplifican. En ese silencio absoluto, la mente se vuelve vulnerable y los pensamientos pueden volverse intensos. Pero también es en esa misma hora cuando el cielo se abre para los que buscan refugio en Dios. El miedo que sientes no es más que un eco del vacío que intenta llenarse sin él. El cuerpo se despierta, pero lo que en realidad se ha despertado es tu alma, pidiendo auxilio, clamando por paz. Y si Dios permitió que abrieras los ojos a esta hora, es porque quiere que escuches esto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41, versículo 10. El miedo no proviene del cielo. El cielo trae paz. El temor es la sombra del alma que ha olvidado que está bajo luz divina. Por eso, en lugar de huir del silencio, abraza el momento. Esta es la hora perfecta para hablar con el Padre, para permitir que su presencia llene el lugar donde estás. ¿Sabes por qué Dios escoge la noche para hablar? Porque en la oscuridad hay menos distracciones, menos ruido del mundo y más espacio para su voz. Durante el día estás rodeado de responsabilidades, conversaciones, pensamientos y estímulos. Pero en la madrugada, el alma se desnuda ante Dios, sin máscaras, sin apariencias, solo con su necesidad real. Quizás no escuches palabras audibles, pero sentirás su presencia. No se manifiesta con estruendo, sino con calma. Dios no entra gritando. Él entra cuando le abres la puerta con fe. Y si ahora sientes miedo, recuerda esto. El miedo es la señal de que el enemigo ha querido entrar, pero no tiene poder si Dios está contigo. No permitas que la mente te engañe con imágenes o pensamientos oscuros. Recuerda que la noche también le pertenece al Señor. Él creó la luz y la oscuridad, el amanecer y el ocaso, y en ambos reinos, Él sigue siendo Dios. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ni aun las tinieblas encubren de ti. Salmo 139, versículo 13 y 12. Nada se escapa a su mirada, ni siquiera lo que ocurre a las 3 de la mañana. Hay quienes se despiertan con una sensación de presión en el pecho, otros con pensamientos que parecen no tener origen, otros simplemente con una inquietud espiritual difícil de describir. Y lo primero que hacen es mirar el reloj. Cuando ven la hora, las 3 de la mañana, sienten miedo. Muchos piensan que es la hora del mal, pero escucha bien, esa hora no tiene poder sobre ti. El enemigo intenta aprovechar tu vulnerabilidad para sembrar temor. Pero no olvides quién eres ni de quién eres. Tú perteneces a Cristo, y Cristo reina también en la noche. La Biblia dice en Salmo 91, versículos 5 y 6, «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya». Esa es una promesa, no un poema. El que habita bajo la sombra del Altísimo no debe temer a la oscuridad, porque está cubierto por la presencia del Omnipotente. Así que, si el miedo te despertó, respóndele con fe. No huyas, ora. No corras al pensamiento, corre a la palabra. El enemigo no puede destruirte, pero intentará intimidarte. Él conoce la fragilidad del alma humana y sabe que, cuando tienes miedo, eres más propenso a creer sus mentiras. Pero hoy, el Señor quiere darte discernimiento. No todo lo que sientes viene de ti, y no todo lo que escuchas proviene del cielo. Por eso, cuando la mente empiece a imaginar cosas o el cuerpo reaccione con angustia, di en voz baja: «Jesús, en ti confío.
Cúbreme con tu sangre, protégeme con tu presencia. Al pronunciar su nombre, la atmósfera cambia, los pensamientos se ordenan, el aire se vuelve liviano y el alma recuerda su lugar de seguridad, porque ningún espíritu de miedo puede resistir el poder del nombre de Cristo. No te confundas, lo que parece una batalla espiritual no es para asustarte, es para fortalecerte. Cada vez que oras, cada vez que resistes el miedo con fe, tu espíritu se hace más fuerte, más maduro, más sensible a la voz de Dios. La Biblia está llena de momentos donde Dios se manifestó de madrugada. Jacob luchó con un ángel hasta el amanecer y fue bendecido. Génesis 32, versículo 24. Samuel escuchó la voz de Dios mientras dormía. Samuel 3, versículo 3. Jesús se levantaba a orar antes del amanecer. Marcos 1, versículo 35. ¿Notas el patrón? La madrugada no es la hora del miedo, es la hora del llamado. Mientras otros duermen, Dios despierta a los que tienen propósito. Así que si tú estás despierto ahora, míralo desde otra perspectiva. No es un susto, es una cita. El Creador del universo te ha despertado porque quiere hablarte, quiere enseñarte a confiar incluso cuando todo está oscuro. Cuando sientas miedo, no digas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué quieres enseñarme, Señor? Verás cómo el temor se transforma en paz, porque la fe convierte los sobresaltos en momentos de intimidad con Dios. Haz una pausa, mira a tu alrededor. Sí, la noche sigue ahí, pero nota algo, el silencio ahora es distinto. No es un silencio de soledad, sino de reverencia. Dios está en el ambiente, sientes que el aire se vuelve más suave, que el miedo retrocede, que el alma se aquieta. Eso no es sugestión, es el Espíritu de Dios envolviéndote con su ternura. Su presencia no siempre se manifiesta con fuego o truenos. A veces se manifiesta en la tranquilidad que llega sin razón. Y cuando la sientas, guarda silencio. No trates de analizarla, solo disfrútala. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. David escribió eso en medio de persecuciones, no en una noche tranquila, y aún así pudo dormir confiado, porque entendía que la paz no depende del entorno, sino del Dios que lo sostiene. Dios te ha despertado no para que temas, sino para que aprendas a reclamar la noche como territorio de oración. La oscuridad no es del enemigo, porque todo lo que existe fue creado por Dios y le pertenece a Él. Cuando oras en la madrugada, algo ocurre en lo invisible. Los cielos se abren, los ángeles se mueven y tu alma se alinea con la frecuencia del Espíritu. Mientras el mundo duerme, el reino de Dios avanza a través de las oraciones silenciosas de sus hijos. No sabes cuántas cosas se rompen en esas horas, cadenas de temor, maldiciones familiares, pensamientos opresivos. Cada palabra que pronuncias en fe ilumina tu entorno espiritual. Tú no oras solo, el cielo ora contigo. Por eso, no temas a las 3 de la mañana. Al contrario, sonríe, porque es la hora en que el cielo te recuerda: yo soy tu refugio, tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, versículo 1. Esta noche no será igual. La próxima vez que despiertes a las 3 de la mañana, ya no sentirás temor, sino propósito. Ya no dirás, ¿por qué me pasa esto?, sino, Dios, gracias por estar aquí conmigo. El miedo se alimenta del olvido, pero la fe se nutre de la presencia. Y ahora, que has recordado que Dios nunca duerme ni te abandona, la oscuridad perderá su poder. A partir de hoy, cada despertar será una oportunidad para orar, para escuchar, para adorar, porque cuando el miedo toca la puerta y tú respondes con oración, el enemigo huye y la paz de Dios ocupa su lugar. Así que quédate tranquilo, porque el mismo Dios que te despertó en esta madrugada será el mismo que velará tu sueño cuando cierres los ojos otra vez. El miedo en la noche no es algo nuevo. Desde los tiempos antiguos, las personas han sentido temor cuando cae la oscuridad. Las sombras parecen más densas, los sonidos más fuertes, y la mente imagina lo que no ve. Pero hay una verdad que atraviesa la historia y que sigue siendo la misma hoy. Dios no duerme, y el que vela sobre ti nunca ha cerrado los ojos. A lo largo de la Biblia encontramos una y otra vez la misma promesa. Dios protege a los suyos, especialmente en los momentos más oscuros. El Señor no prometió que no habría noche,
pero sí prometió que su luz brillaría incluso en la oscuridad. Cuando sientas miedo en la madrugada, recuerda las palabras del Salmo 91. Es, sin duda, el texto más poderoso sobre protección espiritual que existe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ese versículo nos enseña algo importante. La protección no es automática, es relacional. El que habita al abrigo del Altísimo es aquel que decide acercarse, permanecer y confiar. No se trata solo de recitar el Salmo, sino de vivir dentro de su promesa. Habitar bajo su sombra significa vivir bajo su presencia. Reconocer que Él es tu refugio y tu seguridad. Cuando haces de Dios tu morada, el miedo ya no tiene espacio para quedarse. El mismo Salmo continúa diciendo, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno representa esos pensamientos que atacan cuando todo está en silencio. La ansiedad, las preocupaciones, los recuerdos, los miedos que parecen más grandes de lo que son. Pero la palabra no temerás no es solo un consejo, es una orden divina. Dios te está diciendo, no temas, porque yo estoy aquí. David conocía el miedo. Pasó noches enteras huyendo de enemigos, escondido en cuevas, sin saber si al amanecer seguiría con vida. Pero incluso en esas circunstancias, escribió palabras que siguen dando fuerza miles de años después. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, versículo 4. El valle de sombra de muerte no era solo un lugar físico, era la representación de cualquier situación donde la oscuridad parece tener ventaja. Y sin embargo, David no hablaba de miedo, hablaba de compañía. Tú estarás conmigo. Eso es lo que cambia todo. El miedo deja de dominar cuando recuerdas quién camina contigo. No se trata de fingir valentía, sino de reconocer presencia. Dios no siempre quita la oscuridad, pero siempre camina contigo dentro de ella. Y mientras Él esté a tu lado, no hay sombra que pueda apagarte. Uno de los ejemplos más impactantes de confianza en Dios es el de Daniel. Fue lanzado al foso de los leones por mantenerse fiel al Señor. Pero mientras otros esperaban su muerte, Daniel durmió en paz. El libro de Daniel 6, versículo 22 dice, «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño». Piensa en eso por un momento. Daniel pasó una noche entera rodeado de bestias salvajes, y sin embargo, salió ileso. El mismo Dios que cerró la boca de los leones es el que silencia los temores que rugen en tu mente. A veces, la ansiedad o el miedo se sienten como leones rugiendo alrededor, intentando devorarte con pensamientos de angustia. Pero así como Dios protegió a Daniel, Él también enviará su ángel para cerrar la boca de lo que intenta asustarte. El mensaje es claro. El miedo no desaparece cuando los leones callan, sino cuando aprendes a confiar en quien tiene poder sobre ellos. El Evangelio nos muestra uno de los momentos más humanos y divinos de Jesús, la tormenta en el mar de Galilea. En Marcos 4, versículo 37 al 39, leemos, «Y se levantó una gran tempestad, y las olas golpeaban la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos, desesperados, lo despertaron gritando, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y se hizo gran bonanza. Jesús dormía en la tormenta. Dormía no porque ignoraba el peligro, sino porque confiaba completamente en el Padre. Su descanso era la expresión perfecta de su fe. Y cuando Él habló, el viento obedeció. El mensaje es poderoso. Si Jesús pudo dormir en medio de una tempestad, tú también puedes descansar en medio de tu miedo, porque el mismo Jesús que calmó aquel mar es el mismo que hoy puede calmar tu corazón. No olvides esto. El miedo grita, pero Dios susurra paz. Después de grandes victorias, el profeta Elías se sintió abrumado por el miedo. Huyó al desierto, exhausto, deseando morir, pero en su momento más débil, Dios no lo reprendió, sino que le habló con ternura. En Reyes 19, versículo 11 y 12, leemos, «Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento
un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios se manifestó no en el ruido sino en la calma, y esa sigue siendo su forma de hablarle al corazón ansioso. Cuando todo se agita, Él no llega con gritos, sino con paz. A veces crees que Dios guarda silencio, pero en realidad está susurrando lo que el miedo no te deja escuchar. Y ese susurro dice: no temas, porque yo te sostengo con mi mano derecha. El apóstol Pablo vivió persecuciones, hambre, prisión y traición. Sin embargo, escribió una de las frases más esperanzadoras de la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Pablo no escribió eso desde la comodidad, sino desde la cárcel, y aún allí experimentó una paz que el mundo no puede ofrecer. Esa es la paz que no depende del entorno, la paz que no se rompe, aunque el cuerpo tiemble o la mente se inquiete. Esa paz es el testimonio de quien ha aprendido a descansar en Dios. Cuando Pablo dice, guardará vuestros corazones, usa una palabra militar: vigilar, proteger, custodiar. Eso significa que la paz de Dios es como un guardián espiritual que protege tu mente de los ataques del miedo. Y ese mismo guardián está contigo esta noche. Él es quien está cuidando tus pensamientos ahora mismo. Saber lo que dice la Biblia es el primer paso, vivirlo es el segundo. Por eso, aquí tienes 3 maneras prácticas de aplicar la palabra cuando el miedo toque a tu puerta. Nómbralo y entrégalo. Cuando sientas miedo, no lo ignores ni lo niegues. Dilo en voz alta: Señor, tengo miedo. Reconocerlo no es debilidad, es fe, porque al nombrarlo, lo colocas en las manos de aquel que puede transformarlo. Repite las promesas. La fe viene por el oír. Cada vez que repites versículos como Salmo 91, versículo 5 o Isaías 41, versículo 10, el miedo pierde fuerza y la mente se reprograma con verdad divina. Cambia la reacción por oración. El miedo busca atención, no se la des. Responde con oración. Cada vez que el temor te despierte, en lugar de pensar, ora, habla con Dios. Aunque solo digas, Jesús, quédate conmigo. El simple acto de orar abre la puerta a la paz. La Biblia no promete noches sin oscuridad, pero sí promete que la oscuridad no tendrá poder sobre los que confían en el Señor. Él es el guardián de tu descanso, el defensor de tus pensamientos, el Dios que camina contigo cuando los demás duermen. Cada historia bíblica nos recuerda lo mismo. El miedo no desaparece por arte de magia. Se vence cuando miras al rostro de aquel que no teme a nada. Esta noche, cuando cierres los ojos, recuerda lo que dice Salmo 121, versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Eso significa que mientras tú duermes, Dios sigue despierto. Y si Él no duerme, tú puedes descansar. Cierra los ojos un momento. Siente el silencio que hay a tu alrededor. No estás solo. El mismo Dios que formó las estrellas está contigo en esta habitación. El aire puede parecer denso, pero su presencia está llenando el espacio. Esta es la hora en que Él se acerca, no para asustarte, sino para abrazarte. Vamos a orar juntos, no con palabras aprendidas, sino con las que nacen del corazón. Esta oración no es una repetición vacía, sino un encuentro con aquel que tiene poder sobre toda sombra. A partir de este instante, cada palabra que digas será una llave que abrirá las puertas de la paz. Padre amado, aquí estoy, en esta madrugada silenciosa. Sé que tú me has despertado por una razón. Tal vez mis pensamientos se han agitado, tal vez el miedo intentó tocarme, pero ahora entiendo que tú querías que hablara contigo. Gracias por no dejarme solo. Gracias por buscarme incluso cuando mi fe tiembla. Quédate en silencio unos segundos. Imagina una luz suave que comienza a llenar el lugar donde estás. No una luz física, sino espiritual. Es la presencia del Espíritu Santo que entra en tu habitación y empieza a disipar cada sombra. Señor, reconozco que te necesito. He intentado enfrentar mis miedos con mis fuerzas, pero solo tú puedes darme la calma que mi alma anhela. Quiero sentir tu abrazo invisible. Quiero escuchar tu voz por encima del ruido de mis pensamientos.
Respira profundo. Con cada inhalación, recibe paz. Con cada exhalación, suelta el miedo. Dios está aquí. Señor, mi mente se llena de ideas que no me dejan descansar. A veces imagino cosas que no existen y otras veces me preocupa lo que aún no ha pasado. Pero esta noche quiero poner mis pensamientos en tus manos. Haz una pausa. Imagina que cada pensamiento que te atormenta está escrito en una hoja. Ahora, en tu mente, entrégasela al Señor. Él la toma con ternura y la disuelve con su luz. Padre, te doy mis pensamientos de miedo, mis recuerdos que me hacen temblar, mis preocupaciones sobre el futuro. No quiero que gobiernen mi descanso. Sé tú el guardián de mi mente. El enemigo intenta sembrar temor cuando duermes, pero el Espíritu Santo se convierte en el centinela de tu alma. Dios no solo escucha tus palabras, también limpia tus pensamientos. Señor, a veces no sé por qué tengo tanto miedo. Hay noches en las que mi corazón se acelera sin razón, en las que me siento observado o vulnerable. Pero hoy quiero decirte que confío en ti. No quiero seguir alimentando mi miedo. Quiero llenarme de tu presencia. No importa si tu voz tiembla, no importa si solo logras susurrar. Dios escucha los gemidos del alma. Él entiende las emociones que ni tú puedes nombrar. Jesús, entra en mis emociones. Si hay tristeza, cámbiala por esperanza. Si hay soledad, lléname con tu amor. Si hay temor, reemplázalo con tu paz. Siente cómo tu pecho comienza a relajarse. El corazón late más despacio. El miedo empieza a perder fuerza, no porque tú lo controles, sino porque la presencia de Dios está tomando el control. Padre, te pido que extiendas tu manto sobre mí, que tu luz cubra cada rincón de este lugar, que los ángeles de tu reino rodeen mi casa y mi cama, que ningún espíritu de miedo tenga poder aquí. En el nombre de Jesús, cancelo todo pensamiento oscuro, toda sensación de amenaza, todo miedo que no proviene de ti. Declaro que este espacio pertenece al Señor, que aquí habita la paz, no la ansiedad, que aquí reina el Espíritu Santo, no el temor. Siente la autoridad espiritual en tus palabras. No hablas solo, el cielo te respalda. Dios escucha a los que invocan su nombre, y su palabra rompe toda cadena de miedo. Señor, limpia este ambiente con tu presencia. Si hay algo que no te pertenece, sácalo de aquí. Llena el aire con tu gloria. Permíteme descansar bajo tu mirada. A veces, el miedo se manifiesta en lo invisible, pero la luz de Cristo no tiene fronteras. No hay rincón donde su poder no pueda llegar. Espíritu Santo, necesito tu calma. Ven como una brisa suave y toca mi mente. Llévate toda tensión, toda sensación de peligro. Enséñame a descansar en tu presencia. Imagina que una corriente tibia de luz desciende desde lo alto, envolviéndote desde la cabeza hasta los pies. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No intenta explicarse, solo se experimenta. Padre, no quiero luchar contra lo que siento. Quiero aprender a rendirme a ti. Si me despiertas a las 3 de la mañana, que no sea por miedo, sino por comunión, que estas horas se conviertan en mi altar personal, donde el miedo se transforma en fe. Esa es la verdadera sanidad espiritual, cuando transformas la hora del temor en la hora de la oración. Gracias, Señor, porque me escuchas. Aunque mi mente no entienda todo, mi corazón confía. Gracias porque no me abandonas en medio de la noche. Gracias porque incluso en el silencio, tú trabajas. Gracias porque esta paz que ahora siento no es imaginaria, es el testimonio de que estás aquí. Gracias porque tus promesas son más fuertes que mis miedos. Gracias porque me enseñas a ver la oscuridad no como amenaza, sino como oportunidad para sentirte cerca. Agradecer no es una formalidad, es una forma de fe. La gratitud declara que ya recibiste lo que pediste, aunque aún no lo veas. Y cuando agradeces, la atmósfera espiritual se transforma. Padre eterno, mientras cierre mis ojos, cúbreme con tu presencia, que mi descanso sea santo, que mis pensamientos sean puros, que mis sueños sean guiados por tu espíritu. Si alguna sombra intenta perturbarme, que tu ángel la ahuyente con la autoridad de tu nombre. Si mi mente intenta inquietarse, recuérdame que el que guarda a Israel nunca duerme. Declaro que mi descanso está bajo tu protección, que ninguna pesadilla ni pensamiento oscuro tendrá poder sobre mí, que mi habitación se convierta en un refugio espiritual y mi cama, en un altar donde reposa tu presencia.
Dios te protege incluso cuando no estás consciente. Mientras tú duermes, Él sigue vigilando. No hay hora en la que su amor se detenga, ni instante en el que su poder sea ausente. Señor, si alguna vez vuelvo a sentir miedo, recuérdame esta noche. Recuérdame que tú estabas aquí, que tu paz me envolvió y que no hay oscuridad que pueda resistir tu luz. Hoy entrego todo lo que soy en tus manos. Mis pensamientos, mis emociones, mis temores, mis noches y mis días. Te entrego mis batallas visibles y las invisibles. Te entrego mi corazón y mi descanso. Que cada madrugada sea recordatorio de que no estoy solo, de que el Dios eterno me acompaña, de que el cielo está más cerca de lo que imagino. Siente el silencio otra vez. Ya no hay tensión, ya no hay temor, solo calma, la calma que viene cuando sabes que Dios está en control. Padre, en el nombre de Jesús, sello esta oración con tu Espíritu Santo. Declaro que esta noche quedará marcada en mi alma como el momento en que el miedo fue reemplazado por fe. Declaro que la próxima vez que despierte a esta hora no será por temor, sino por amor. Que cada madrugada se convierta en oportunidad para adorarte, para sentirte, para escucharte. Sello mi mente con tu palabra, mis sueños con tu presencia, mi cuerpo con tu descanso y mi alma con tu promesa. Gracias, Señor, porque esta no fue una simple oración, fue un encuentro real contigo. Gracias porque tu luz ha llenado este lugar y tu paz ha vencido mi ansiedad. Ahora respira profundo una vez más. Todo está en calma. El ambiente cambió. El miedo ya no tiene autoridad aquí. Tu espíritu reposa bajo la cobertura del Dios eterno. Y mientras te preparas para dormir, recuerda que no estás solo. El Creador del universo vela por ti. Amén. Ahora es momento de proclamar con autoridad lo que crees, de declarar en voz alta las verdades que el enemigo no puede negar. Tus palabras tienen poder. Cuando pronuncias fe, la atmósfera cambia. Cuando hablas en el nombre de Jesús, lo invisible se alinea con el reino de Dios. Estas proclamaciones no son repeticiones vacías, son actos espirituales de afirmación y poder. Cada una de ellas te ayudará a sellar la paz que el Señor te ha dado y a mantener la victoria sobre todo temor. Dilo en voz firme sin dudar. El cielo escucha. Declaro que soy hijo del Altísimo, redimido por la sangre de Cristo. No soy esclavo del miedo, porque el Espíritu de Dios habita en mí. Fui creado con propósito, y mi vida está bajo el control del Señor. Proclamo que mi valor no depende de lo que siento, sino de lo que Dios dice que soy. Y Él me llama suyo, me llama amado, me llama protegido. Declaro que no hay fuerza contraria que pueda tocarme, porque pertenezco a aquel que venció la muerte. Jesús es mi refugio, mi escudo, mi fortaleza y mi seguridad. Eres más que lo que el miedo dice que eres. Eres heredero de las promesas eternas, un hijo que vive bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda sombra de temor. Todo espíritu de angustia, confusión o pesadilla pierde su poder sobre mi vida. Proclamo que mi mente está sujeta a Cristo. Cada pensamiento que no provenga de Él se desvanece. Ningún ataque espiritual puede permanecer donde habita la luz de Dios. Declaro que el enemigo no tiene acceso a mi hogar ni a mis sueños. La sangre de Jesús cubre mi vida, mis noches y mi descanso. Proclamo que no hay espacio para el temor en mi corazón, porque el amor perfecto de Dios ha echado fuera todo miedo. Tu voz tiene peso en el mundo espiritual. Cuando hablas con fe, los cielos se mueven a tu favor. Las tinieblas retroceden ante quien proclama el nombre de Cristo con convicción. Declaro que la paz del Señor gobierna mi mente y mi espíritu. Mi corazón late tranquilo porque Dios habita en mí. Proclamo que mi habitación es un santuario de su presencia, que sus ángeles me rodean y custodian mi descanso. Declaro que mi sueño será dulce, profundo y restaurador. Ninguna preocupación me robará el reposo que Dios me prometió. Proclamo que mi alma descansa confiada, porque el Señor vela mis noches y sostiene mis días. La paz no es una emoción pasajera, es una promesa divina. Cuando declaras que la paz de Cristo es tuya, estás afirmando tu herencia como hijo del reino. Declaro que no temeré al terror nocturno, porque el Dios de Israel vela por mí. Proclamo que ninguna sombra puede dominar mi espíritu. La oscuridad se disipa ante la luz de Cristo.
Declaro que cada vez que la ansiedad intente despertarme, mi alma recordará que el Todopoderoso me protege. Proclamo que la medianoche y la madrugada le pertenecen al Señor. Este tiempo no será más símbolo de temor, sino de encuentro con el Dios vivo. El enemigo no tiene dominio sobre la noche, porque el Creador del universo es dueño de todas las horas. Donde antes hubo miedo, ahora hay comunión. Donde había oscuridad, ahora brilla la fe. Declaro que mi corazón es fuerte, porque el Señor es mi fortaleza. Proclamo que no huiré del miedo, lo enfrentaré con fe, sabiendo que Dios pelea por mí. Declaro que aunque mi carne tiemble, mi espíritu permanecerá firme. No vivo por lo que veo, sino por lo que creo. Proclamo que las tormentas que intentaron derribarme solo fortalecerán mi confianza en el Señor. Declaro que el valor de Cristo se manifiesta en mí y que su espíritu me sostiene con poder y amor. El miedo no se vence con resistencia humana, sino con presencia divina. Cuando proclamas valentía, estás recordándole al enemigo que Dios ya ganó la batalla por ti. Declaro que la luz de Cristo llena este lugar. Ninguna sombra tiene autoridad aquí. Proclamo que mi vida es guiada por la verdad de la palabra. Los engaños del enemigo no pueden confundir mi mente. Declaro que cada pensamiento oscuro se convierte en claridad, que el Espíritu Santo ilumina cada rincón de mi interior. Proclamo que donde antes habitaba el temor, ahora habita la revelación. Donde antes reinaba la duda, ahora reina la fe. La luz no discute con la oscuridad, solo entra y la reemplaza. Así ocurre cuando la palabra de Dios penetra tu alma. Todo lo que no es suyo desaparece. Declaro que estoy cubierto por la sangre del Cordero. Esa sangre me separa del peligro, del miedo y del mal. Proclamo que el Señor pone vallado alrededor de mí y de mi casa. Declaro que el ángel del Señor acampa a mi alrededor y me defiende. Proclamo que cada puerta y ventana de este hogar está bajo tu vigilancia. Señor, que tu mirada permanece sobre mí día y noche. Declaro que ningún mal prevalecerá porque tú eres mi guardián eterno. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en un escudo invisible. Dios escucha, responde y envía su protección como un muro impenetrable. Declaro que el miedo no tiene dominio sobre mí. He sido libre por la verdad de Cristo. Proclamo que toda cadena emocional o espiritual ha sido rota. Declaro que lo que antes me paralizaba, ahora me impulsa a orar. Proclamo que el enemigo ha sido derrotado y que su poder sobre mi mente ha sido anulado por la cruz. Declaro que soy más que vencedor, porque Cristo me dio la victoria en cada área de mi vida. Estas palabras no son promesas futuras, ya son realidades. Cada declaración de victoria recuerda al infierno que su derrota fue sellada hace siglos en el Calvario. Declaro que confío en el Señor con todo mi corazón. No me apoyaré en mi entendimiento, sino en su sabiduría perfecta. Proclamo que el Dios que me guarda no falla, que su fidelidad me cubre cada día. Declaro que la gratitud reemplaza la ansiedad, que mi corazón se llena de gozo por lo que Él ha hecho. Proclamo que mi alma vivirá en reposo, porque sé que mi Dios cumple sus promesas. Declaro que cada madrugada será recordatorio de su amor inmutable. Cuando agradeces, estás afirmando tu confianza, y cuando confías, el miedo pierde su lugar. El agradecimiento es la voz de quien ha visto a Dios obrar, aunque todavía no haya amanecido. Padre Celestial, sello cada palabra con tu Espíritu Santo, que mis declaraciones se conviertan en realidad viva, que tu paz, tu fuerza y tu luz me acompañen siempre. Declaro que esta noche no será una noche de temor, sino de victoria, que mi mente se mantendrá firme en ti y que mi fe permanecerá inquebrantable. Proclamo que mi descanso será un acto de confianza, una forma de adorarte, porque mientras yo duermo, tú sigues obrando. Declaro que desde hoy mis noches serán diferentes, llenas de calma, rodeadas de ángeles y marcadas por tu presencia. Tú has hablado lo que el cielo aprueba, has proclamado lo que Dios ya decretó. A partir de este momento, tu alma camina bajo una nueva atmósfera espiritual. El miedo no manda, la fe gobierna, y en el centro de tu corazón reina la paz que Cristo conquistó para ti. Amén. La noche ya casi termina. Quizás aún escuchas el silencio, o tal vez una paz nueva ha llenado el lugar donde estás. No importa cuán oscuro haya parecido el comienzo de esta madrugada, Dios ha estado aquí, guiándote palabra tras palabra, tomando el miedo que te despertó
y convirtiéndolo en confianza. Quiero que te detengas un momento y respires. Inhala profundamente, y al hacerlo siente que estás respirando vida, porque el soplo de Dios está en ti. Cada respiración es una evidencia de que no estás solo, de que tu historia no terminó en el miedo, sino en la certeza de que hay un Dios que vela por ti, incluso cuando duermes. Esta noche comenzó con inquietud, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Pero ahora, tras orar y proclamar, puedes notar que algo cambió dentro de ti. El miedo se ha transformado en serenidad, la ansiedad en descanso y la oscuridad en comunión con Dios. Lo que te despertó no fue una amenaza, sino un llamado. El Señor te despertó para recordarte quién eres y a quién perteneces. Te levantó no para asustarte, sino para restaurar tu fe. Él no permite un despertar sin propósito. Si abriste los ojos a las 3 de la mañana, es porque el cielo tenía algo que decirte. No temas, estoy contigo. Esa frase, sencilla y eterna, es el resumen de toda esta madrugada. No temas. El mismo Dios que sostiene las estrellas, sostiene tu mente. El mismo que ordenó los mares calma ahora las tormentas de tu corazón. Él no se ha ido, está más cerca que tu propio suspiro. A veces pensamos que Dios está distante, que guarda silencio cuando más lo necesitamos. Pero en realidad, el silencio es el lenguaje de su cercanía. Mientras tú descansas, Él sigue velando. Mientras tú duermes, su espíritu rodea tu habitación. La Escritura dice, el que te guarda no dormirá. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, versículo 3 y 4. Eso significa que nunca hay una hora en la que Dios no esté trabajando. Cuando el reloj marca las 3 a.m., Él sigue reinando, vigilando, protegiendo, guiando. Y si esta noche tu corazón sintió miedo, fue solo para que experimentaras su poder transformando ese miedo en fe. Ahora entiendes que no se trataba de una hora de oscuridad, sino de una cita divina. Cada vez que el alma se inquieta, Dios aprovecha ese momento para recordarte que está al mando. No permitas que la madrugada vuelva a ser sinónimo de temor. De ahora en adelante, cuando el sueño se interrumpa, no lo tomes como una señal de peligro, sino como una oportunidad para conversar con el Creador. Cuando otros duerman, tú podrás orar. Cuando otros teman, tú podrás adorar. Tu habitación se convertirá en un santuario, un altar silencioso donde tu fe crece en medio del silencio. Y cada palabra que pronuncies en esas horas será semilla de poder espiritual. Cada gracias, cada te necesito, cada Jesús, protégeme, será escuchado por el cielo y multiplicado en bendición. Dios usa lo que temías para construir algo nuevo en ti. Lo que antes era angustia, ahora es conexión. Lo que antes era ansiedad, ahora es propósito. Y si alguna noche vuelve el miedo, no corras, no huyas. Solo levanta tu mirada y di, Señor, sé que estás aquí. Con esa simple frase, el miedo pierde fuerza, porque el enemigo no soporta el sonido de una fe viva. Quiero que guardes una frase en tu espíritu, una verdad que te acompañe en cada madrugada y en cada amanecer. Donde habita la presencia de Dios, el miedo no tiene lugar. Repítela con calma. Deja que resuene dentro de ti. Cada palabra es una promesa. Cada sílaba es un recordatorio de que la paz es tu herencia divina. Ahora te invito a escribir esta frase en los comentarios. Donde habita la presencia de Dios, el miedo no tiene lugar. Al hacerlo, estás sellando tu fe. Y no solo eso, tus palabras serán testimonio para otros. Tal vez alguien que esté leyendo tu comentario esta noche se encuentre con esa frase y encuentre esperanza. Y tú habrás sido instrumento de Dios sin saberlo. Escribe con convicción, con gratitud, sabiendo que cada palabra escrita aquí se une a miles de voces de fe que claman al mismo Dios, el Dios de la luz, el Dios de la paz, el Dios del consuelo. Antes de terminar, quiero hacerte una invitación especial. Si este canal ha sido de bendición para tu vida y deseas ser parte de esta misión de llevar oración y la palabra de Dios a miles de personas, considera hacerte miembro. Con tu apoyo, podremos seguir adelante con este trabajo y continuar compartiendo fe, esperanza y amor. Cada oración que escuchas aquí, cada palabra que te sostiene, existe gracias a personas que, como tú, decidieron ser parte de esta familia espiritual. Tu apoyo nos ayuda a que este mensaje llegue a más corazones.
a personas que hoy están despertando con miedo y necesitan escuchar que la presencia de Dios sigue actuando. Y si por ahora no puedes hacerte miembro, no te preocupes. Tu oración, tu comentario, tu presencia aquí ya son una ofrenda de fe. Lo importante es que sigas caminando con nosotros, porque cada video, cada oración, es una oportunidad más para encontrarte con el amor de Cristo. Ahora inclina tu corazón y recibe esta bendición pastoral. Permite que las palabras te abracen como un manto de consuelo. Padre Celestial, te doy gracias por esta vida que ha orado conmigo. Gracias porque tu presencia se ha hecho real, porque tu amor ha disipado toda sombra de temor. Te pido, Señor, que esta paz que ahora siente no sea momentánea sino permanente, que cada pensamiento esté cubierto con tu sabiduría, que cada emoción sea guiada por tu espíritu y que cada noche sea un encuentro de comunión contigo. Señor, pon ángeles alrededor de su cama, guarda su entrada y su salida, y cuando cierre los ojos, haz que su descanso sea profundo, reparador y lleno de tu luz. Si alguna preocupación intenta tocar su mente, hazle recordar que tú estás ahí, que ninguna oscuridad puede tocar a quien se refugia en ti. Padre, bendice su hogar, su familia, su salud y su propósito. Declaro que este corazón vivirá confiado, que la ansiedad no volverá a tener poder sobre su vida y que cada madrugada será símbolo de comunión, no de miedo. En el nombre poderoso de Jesús, declaro paz sobre su mente, descanso sobre su cuerpo y protección sobre su espíritu. Amén. Has llegado hasta el final de esta oración, y eso significa que tu alma ha recibido una dosis de fe y fortaleza. El simple hecho de permanecer hasta aquí demuestra que estás buscando a Dios, y Él promete que a los que le buscan, los encuentra. Guarda esta paz como un tesoro. Haz que sea tu compañía en cada amanecer, y recuerda que la oscuridad nunca vence a un corazón que ora. Si este mensaje te ha tocado, no te vayas aún. En la pantalla aparecerá otro video preparado especialmente para ti. Un mensaje que edificará tu espíritu y fortalecerá tu comunión con Dios. Solo tienes que hacer clic en él y seguirás caminando por este sendero de fe, esperanza y restauración. Y ahora, desde lo más profundo de mi corazón pastoral, te bendigo con estas palabras. Que Dios te bendiga, que su presencia te acompañe en cada paso y que la paz del Señor sea constante en tu vida, desde esta madrugada hasta siempre. En el nombre de Jesús. Amén.